Unidad Categorización del riesgo obstétrico. Estadísticas en Ecuador han demostrado que la muerte materna oportuna es de aproximadamente 150, es decir, que la razón de muerte materna es de 44.58 por cada 100.000 nacidos. Cuando se realiza la investigación de las causas de muerte materna, la cual la efectuó la Dirección Nacional de Vigilancia Epidemiológica en el 2014, incluyó que el lugar de fallecimiento, es decir, el escenario donde se ocasionó la demora, la cual fue causante de esta muerte materna, encontramos 3 localidades. 1, el hogar o la comunidad. 2, por donde camina o se traslada la paciente. Y 3, la unidad de salud. Así tenemos que entre las causas o motivos de la demora, en el hogar o en la comunidad, fue que la madre o la familia no reconoce las señales de riesgo y no toma las decisiones para su ayuda. En el sitio por donde camina o se traslada la paciente es ocasionada por la dificultad o imposibilidad para movilizarse por vías o medios de transporte. Y 3, en las unidades de salud no cuentan con un personal completo las 24 horas con equipos o insumos necesarios. Al realizar un análisis de los casos de muerte materna por demoras, desde el 2014 al 2015, se observó que la demora 1, es decir, en la comunidad o la familia, disminuyó un porcentaje de 51.6. La segunda demora, es decir, el traslado o por donde camina la paciente, hubo una reducción del 52.2. Y la demora número 3, que es decir, en la unidad de salud, solo disminuyó un 2.8. Es decir, que debemos de fortalecer este último, que es en la unidad de salud. Por lo tanto, se ha realizado la estrategia de alarma materna, el cual su objetivo es evitar las muertes maternas mediante la identificación oportuna de riesgo materno, el traslado inmediato y manejo oportuno y de calidad. Con esto, nosotros tenemos que lograr identificar oportunamente a una mujer en el embarazo, parto o puerperio con riesgo, es decir, que tengan un riesgo de complicación obstétrica, mejorar el manejo oportuno para prevenir su muerte y mejorar la gestión de respuesta inmediata. Esta estrategia de alarma materna es un proceso de evaluación antes, durante y después, ¿sí? Mediante la identificación oportuna de las pacientes de riesgo con el score mamá, es decir, la determinación de la morbilidad materna y la categorización de los riesgos obstétricos. Segundo, con la atención de calidad y derivación oportuna. Mejorar la atención, código rojo, azul y amarillo, con los kits hospitalarios y aplicar el DER, diagnostica, estabiliza y remite, que son en primer nivel. Y por último, mejora en la gestión de la emergencia, es decir, la cadena de llamadas mediante el score mamá y la lista de chequeos de medicamentos, dispositivos médicos, talento humano y actividades básicas. Como vimos, uno de los puntos es identificar a aquellas pacientes con un embarazo de alto riesgo, para lo cual se ha clasificado el tipo 1, que es la embarazada que se encuentra en buen estado de salud, pero presenta uno o más factores de riesgo epidemiológico. Tipo 2, que se encuentra en buen estado de salud, pero presenta uno o más antecedentes de patologías ginecológicas u obstétricas. Y tipo 3, que es la gestante, ocurre en mujeres con una enfermedad de base. Como vimos, uno de los pilares es la detección del embarazo de alto riesgo mediante una correcta historia clínica. Generalmente lo realizamos en el momento que examinamos a una paciente y vamos a catalogarla según el tipo de riesgo. Así tenemos que tipo 1 es embarazada, se encuentra en buen estado de salud, pero presenta uno o más factores de riesgo epidemiológicos. Tipo 2 se encuentra en un buen estado de salud, pero presenta uno o más antecedentes de patologías ginecológicas u obstétricas. Y tipo 3, que es la gestante, ocurre en mujeres con enfermedad de base. Dentro de las pacientes que se encuentran en riesgo obstétrico grado 1 son aquellas que tienen condiciones socioeconómicas desfavorables, control insuficiente de la gestación, edad extrema, adolescentes menores de 15 años, independientemente del número de embarazo,
drogadicción, alcoholismo y tabaquismo, gran multiparidad, incompatibilidad de RH, infecciones de vías urinarias o flujo vaginal recurrente por más de 2 ocasiones en 3 controles subsecuentes, periodo intergenésico por cesárea previa a menor de 12 meses. Riesgo obstétrico grado 2. Anemias, embarazo múltiple, enfermedades crónicas no transmisibles, polidramios, oligoamnios, epilepsia, historia obstétrica desfavorable, enfermedades neuropsiquiátricas, infecciones maternas como HIV, hepatitis B o C, toxoplasmosis, pielonefritis, rubiola, sífilis, estreptococcus B, citomegalovirus, herpes 2 y HPV. Presentación anómala constatada tras la semana 36, desnutrición y obesidad y asma. En cuanto al riesgo obstétrico grado 3, se encuentran las cardiopatías, diabetes gestacional descompensada o en tratamiento, hemorragia vaginal, ruptura prematura de membrana mayor de 12 horas, SIDA clínico, trastorno hipertensivo en el embarazo, alteración en la frecuencia cardíaca fetal, ya sea menos de 110 o más de 160, o falta de movimientos. Una vez que ya realizamos la categorización del riesgo obstétrico, vamos a plantear que aquellas pacientes con riesgo bajo, o es decir, grado 1, nos tenemos que asegurar el cumplimiento del control prenatal y consejería, visita domiciliaria programada. Riesgo alto o grado 2, referencia segundo nivel, tratamiento específico y control más seguido. Hay que hacer una referencia oportuna. Y riesgo muy alto o grado 3, la referencia segundo o tercer nivel, hospital general especializado o de especialidad, hay que hacer un manejo especializado y referencia inmediata prioritaria. Estos factores de riesgo obstétricos nosotros tenemos que clasificarlos en los riesgos modificables, es decir, aquellos cuales nosotros podemos hacer un cambio, una injerencia en ellos, y los riesgos no modificables. Los factores de riesgo modificables están inadecuado soporte familiar y de pareja, un control insuficiente de la gestación, un esfuerzo físico excesivo, cargas horarias, exposición a agentes físicos, químicos y biológicos, IBU baja o bacteriuria sintomática, síntomas neurovegetativos, fumador habitual, anemia moderada, amenaza de parto prematuro, dependencia de drogas ilícitas y abuso de fármacos, violencia familiar, historia de abuso sexual, físico y emocional, disminución o ausencia de movimientos fetales, cambios en la frecuencia cardíaca fetal y pielonefritis. Mientras que los factores de riesgo no modificables son baja escolaridad, múltiples compañeros sexuales, fecha última menstruación incierta, viviendas y condiciones sanitarias deficientes, desocupación personal y familiar, anomalía pelviana, identificable clínica y o radiológica, baja estatura, incremento de peso excesivo, planificación familiar, condiciones socioeconómicas desfavorables, infertilidad previa, incompatibilidad y bajo peso preconcepcional. Como vimos, también existen ciertos riesgos laborables, los cuales también son modificables, como son una posición de pie por tiempo prolongado, más de 3 horas por turno, levantar objetos pesados, exceso de ruido, inadecuada nutrición por limitación horaria, fumar pasivo, trabajos combinados, es decir, más de 4 horas de pie por turno, con estrés mental, trabajo en ambiente frío, ruido intenso, exposición a sustancias tóxicas.